Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el teorema de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? Pitágoras era un filósofo y matemático griego. Y antes de abordar este tema, vamos a recordar un poquito sobre los conceptos básicos de qué es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que forma un ángulo recto, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Y al lado más largo le vamos a llamar hipotenusa, al lado más largo. Esto es el lado más largo y lo vamos a llamar hipotenusa. Y si no lo podemos identificar a simple vista, lo que vamos a hacer, nos ubicamos en el ángulo de 90 grados y la hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados, al frente. Entonces, esta es la hipotenusa y el resto de sus lados los vamos a llamar catetos. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos un triángulo rectángulo, esta es la hipotenusa y tenemos los catetos. Entonces nos dice la teoría que el cuadrado de la hipotenusa. En unos libros vamos a encontrar a la hipotenusa que la identifican con la letra, la letra A, pero también en unos libros los van a identificar con la letra C. Entonces, si tenemos la fórmula, si tenemos cualquiera, tenemos aquí la fórmula. Si en uno de los libros encontramos como A al cuadrado es igual a B al cuadrado más el cuadrado, es el teorema de Pitágoras. Pero también si encontramos como C al cuadrado igual al cuadrado más B al cuadrado, también es el teorema de Pitágoras, porque diferentes libros lo toman con diferentes letras. Entonces nos dice la teoría que el teorema de Pitágoras es igual al cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de sus catetos, a la suma de sus cuadrados catetos. Un poquito para entender más este tema vamos a hacer un ejercicio. En el siguiente ejemplo vemos, nos dan los valores de todos los lados. Vamos a trabajar con la fórmula c al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Y como en la teoría nos dijo que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Vamos a verificar si esta teoría es verdadera o no. Vamos a reemplazar los valores para poder identificar y poder resolver el ejercicio. ¿Cuánto vale C? En este caso, C, vamos a trabajarle como la hipotenusa y la hipotenusa vale 5. Entonces, 5 al cuadrado es igual a 3, vale 3, sería 3 al cuadrado más el otro cateto que es B, que es 4 al cuadrado. Resolvemos esto, nos quedaría 5 al cuadrado es 25 es igual. 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16. 25 es igual. 9 más 16 es igual a 25. Entonces, la teoría queda comprobada. Que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. ¿Ya? Pudimos comprobar que esta teoría es verídica y por lo tanto ya la comprobamos. ¿Ya? Vamos a hablar sobre las relaciones en triángulos rectángulos. En el primer punto tenemos el teorema de la altura. ¿Qué nos dice el teorema de la altura?
Si un triángulo rectángulo se traza la altura sobre la hipotenusa, y aquí tenemos la altura, se cumple la siguiente igualdad. H al cuadrado es igual a m por n. H al cuadrado tenemos esta que viene a ser la altura. Dice m por n, m por n. En el momento que trazamos la altura, el triángulo rectángulo queda dividido en dos triángulos. Ya queda dividido en dos triángulos, por lo tanto, la distancia del triángulo pequeño va a ser m y del segundo va a ser n. Entonces, para calcular la altura necesitamos, dice que es h al cuadrado es igual a m por n, donde h va a ser la altura y m por n son las dos partes en la que queda dividida la hipotenusa. Este es el lado más largo, y como dije anteriormente, si no podemos identificarlo a simple vista, nos ubicamos en el ángulo de 90 grados y al frente del ángulo de 90 grados está la hipotenusa, que es el lado más largo. El teorema de los catetos nos dice si en un ángulo triángulo se traza la altura sobre la hipotenusa, se definen las siguientes igualdades. B al cuadrado es igual a m por a, o también c al cuadrado es igual a n por a. Vamos a identificar la primera fórmula, b al cuadrado. Y tenemos b al cuadrado. Nos dice que es igual a m por a. M es la distancia del triángulo pequeño por a, que viene a ser la distancia total de todo el triángulo. Y por otro lado tenemos la otra fórmula que es c al cuadrado. Tenemos c al cuadrado, nos dice que es igual a n por a. N por a es la distancia del triángulo más grande por la distancia total de todo el triángulo. ¿Ya? Espero que se haya entendido, jóvenes.